Esta es una travesía a través de la transformación de una nación. Prepárate, porque la historia de un Samuel no es solo un registro antiguo, es un drama épico sobre el honor, la traición, los gigantes y el peso de una corona. Un Samuel, el despertar de los reyes. El susurro en la penumbra. La atmósfera en Israel era pesada, cargada de un silencio espiritual que dolía. No había visiones frecuentes, la palabra de Dios era un tesoro escaso en una tierra donde los sacerdotes se habían vuelto corruptos y el pueblo caminaba a tientas. En medio de esta oscuridad, nuestra historia comienza con un llanto ahogado en el templo de Silo. Ana, una mujer consumida por la amargura de la esterilidad y las burlas de su rival, derrama su alma ante el altar. Sus labios se mueven, pero no sale voz. Es un momento de vulnerabilidad pura que cambiará el destino de la historia. El anciano sacerdote Elí, confundido por su fervor, cree que está ebria. Pero lo que presencia es el nacimiento de una promesa. Si me das un hijo, lo entregaré a ti todos los días de su vida. Dios escucha. El milagro nace. Su nombre es Samuel, pedido a Dios. Años más tarde, el pequeño Samuel duerme cerca del arca del pacto. El aire está quieto. De repente, una voz corta el silencio. Samuel. El niño corre hacia Elí, pensando que su maestro lo llama. 1, 2, 3 veces ocurre lo mismo. El anciano, dándose cuenta de que el cielo finalmente ha roto su silencio, le da el consejo más importante de su vida: si vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa noche, Samuel no solo recibe un mensaje, recibe la carga de ser el último de los jueces y el primero de los grandes profetas. Se le anuncia que la casa de Elí caerá por su pecado y que una nueva era está por nacer. Samuel crece, y sus palabras nunca caen a tierra. Todo Israel sabe que hay un profeta en Dan y en Berseba. Sin embargo, el peligro acecha en las fronteras. Los filisteos, guerreros implacables con armas de hierro, están marchando. La fe de Israel será puesta a prueba no con palabras, sino con sangre. El arca de Dios, el objeto más sagrado de la tierra, está a punto de ser llevada al frente de batalla. El eco de la gloria perdida. El suelo tiembla. Los filisteos han aplastado las defensas de Israel en Afec. En un acto de desesperación, los hijos de Elí sacan el arca del pacto de Silo, creyendo que el objeto mismo lo salvará. Pero Dios no es un amuleto. La derrota es total. 30.000 hombres caen, los hijos de Elí mueren bajo el acero enemigo, lo impensable sucede, el arca de Dios es capturada. Cuando la noticia llega a Silo, el anciano Elí cae hacia atrás y muere. Su nuera, al dar a luz en medio del caos, susurra el nombre que marcará esta era: Icabod, la gloria se ha ido. Pero el arca no es un trofeo dócil. En las ciudades filisteas, la estatua de su dios Dagón amanece decapitada frente al arca, y plagas de tumores y ratas azotan sus tierras. Desesperados, los filisteos devuelven el cofre sagrado en un carro tirado por vacas. Israel recupera su tesoro, pero el pueblo ha cambiado. Tienen miedo. Se sienten vulnerables bajo el liderazgo espiritual de un profeta y exigen algo más tangible. Samuel, ya anciano, escucha el clamor de una multitud que ya no quiere depender de milagros invisibles, quieren un guerrero que marche al frente. La corona de hombros para arriba. Danos un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel se siente rechazado, pero Dios le advierte: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces aparece Saúl. Es el hombre que cualquier reclutador elegiría, alto, apuesto y de hombros para arriba, sobrepujaba a cualquiera en Israel. Mientras busca unas asnas perdidas, se encuentra con el profeta. Samuel, siguiendo la voz de Dios, derrama aceite sobre la cabeza del joven benjamita. Saúl es transformado. El Espíritu de Dios viene sobre él y profetiza. Al principio, es un líder humilde que se esconde entre el equipaje cuando lo van a proclamar. Pero pronto, el fuego de la batalla lo bautiza. Rescata a la ciudad de Yabes de Galaad de los amonitas y el pueblo ruge de júbilo: ¡viva el rey! Sin embargo, la altura de un hombre no siempre refleja la profundidad de su carácter, y la verdadera prueba de Saúl está por comenzar en los desfiladeros de Micmas. El quiebre del ungido. La luna de miel con la monarquía termina pronto. Saúl se enfrenta a una invasión filistea masiva. El pueblo, aterrorizado,
se esconde en cuevas. Samuel le ha ordenado esperar 7 días para que él llegue y ofrezca el sacrificio, pero el ejército de Saúl se está desertando. En un acto de impaciencia y orgullo, Saúl usurpa la función del sacerdote y ofrece el sacrificio él mismo. En ese instante, llega Samuel. La sentencia es fría: tu reino no durará. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Saúl se vuelve errático. Gana batallas, pero a un costo espiritual alto. Perdona lo que Dios mandó destruir, al rey Agag de los amalecitas, y trata de cubrir su desobediencia con excusas. Samuel le da la espalda para siempre, pero antes de irse, corta el manto del rey, simbolizando que el reino ha sido arrancado de sus manos. Samuel llora por Saúl, pero Dios tiene otros planes. En las colinas de Belén, un joven pastor está a punto de dejar sus ovejas por algo mucho más grande: el aceite y el arpa. Dios envía a Samuel a la casa de Isaí. Samuel ve a los hijos mayores, guerreros imponentes, y piensa: seguro este es el ungido. Pero Dios le da la lección fundamental de la Biblia: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Traen al más pequeño, el que cuidaba las ovejas, David. Tiene ojos hermosos y un espíritu vibrante. Samuel lo unge en medio de sus hermanos. En ese momento, el espíritu deja a Saúl y un espíritu maligno empieza a atormentarlo. Irónicamente, David es llevado al palacio para tocar el arpa y calmar la mente torturada del rey. Saúl ama a David, sin saber que el joven que alivia su dolor es quien ya tiene el derecho legal a su corona. Pero la paz de la música se verá interrumpida por el rugido de un gigante que paralizará a todo un ejército durante 40 días. El Valle de los Gigantes. El Valle de Ela es el escenario. De un lado, los filisteos, del otro, Israel. Y en el medio, un hombre de casi 3 metros de altura llamado Goliat de Gat. Su armadura brilla al sol y su voz retumba insultando al Dios de Israel. Nadie se atreve a salir. Saúl, el rey más alto, tiembla en su tienda. David, que ha venido solo a traer comida a sus hermanos, escucha los insultos. No siente miedo, siente indignación. Rechaza la pesada armadura del rey y baja al arroyo. Recoge 5 piedras lisas. Goliat se ríe del niño: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? David responde con palabras que aún resuenan hoy: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Una piedra. Un lanzamiento. Un impacto seco en la frente del gigante. Goliat cae. David usa la propia espada del gigante para terminar el trabajo. Israel estalla en un grito de guerra y persigue a sus enemigos. David regresa con la cabeza del gigante en la mano, pero lo que ha ganado es algo más peligroso: la fama. Las mujeres de las ciudades salen cantando: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. En ese momento, el amor de Saúl por David se convierte en un odio asesino que marcará el resto de sus vidas. La lanza y el fugitivo. La envidia es un monstruo de ojos verdes, y en el pecho de Saúl, ese monstruo ha despertado. Mientras David toca el arpa para calmarlo, el rey, poseído por una furia ciega, arroja su lanza intentando clavar al joven contra la pared. David esquiva el golpe, pero comprende que el palacio ya no es su hogar, es su tumba. Nace aquí una de las amistades más hermosas de la historia. Jonatán, el hijo de Saúl, ama a David como a su propia alma. En un pacto de lealtad absoluta, Jonatán le advierte del peligro. David huye hacia el desierto, dejando atrás su vida, su esposa y su rango. Se convierte en un paria, refugiándose en la cueva de Adulam. Allí, no se queda solo, se le unen los afligidos, los endeudados y los amargados. Aquel que fue ungido para ser rey, ahora lidera un ejército de sombras en las grietas de la tierra, mientras Saúl masacra a quienes ayudaron al fugitivo. La prueba en la oscuridad. Saúl persigue a David como a una presa. Con 3000 hombres escogidos, el rey entra en una cueva en Engadi para descansar, sin saber que David y sus hombres están escondidos en el fondo de esa misma cueva. Sus hombres le susurran a David: es tu oportunidad. Dios te lo ha entregado. David se acerca sigilosamente, pero en lugar de atravesar el corazón del rey, solo corta un pedazo de su manto. Cuando Saúl sale, David lo llama desde lejos, mostrándole el trozo de tela como prueba de que pudo haberlo eliminado, pero no lo hizo.
No extenderé mi mano contra el ungido del Señor, declara David. Saúl llora, conmovido momentáneamente por la rectitud de David, pero el ciclo de la locura no tardará en volver. La integridad de David brilla más que la corona de Saúl, pero el desierto es implacable y el profeta que lo sostuvo todo, Samuel, finalmente muere, dejando a la nación en un vacío espiritual. Abigail y la tempestad interna. Sin Samuel, el caos se extiende. David, aún en el desierto, se encuentra con Nabal, un hombre rico pero necio que insulta a sus hombres. David, cegado por la ira, marcha para destruirlo. Es entonces cuando aparece Abigail, la esposa de Nabal, una mujer de sabiduría excepcional. Con un discurso cargado de diplomacia y fe, Abigail detiene el brazo de David, recordándole que su destino es reinar, no manchar sus manos con sangre innecesaria. Nabal muere poco después de un ataque al corazón, y David toma a Abigail por esposa. Sin embargo, la presión de la persecución de Saúl es tan grande que David toma una decisión desesperada: huye a la tierra de sus enemigos, los filisteos, para esconderse a plena vista. David juega un juego peligroso de doble espía, fingiendo servir a los filisteos mientras protege secretamente a Israel, pero la gran guerra final se avecina en el monte Gilboa. El silencio del cielo. Saúl está desesperado. Los filisteos han reunido un ejército colosal. Busca a Dios, pero el cielo está mudo, ni sueños, ni profetas, ni el Urim le dan respuesta. En su terror, el rey que una vez prohibió la hechicería comete su acto final de traición a la fe, busca a la pitonisa de Ende. En una sesión espiritista bajo el manto de la noche, Saúl pide invocar el espíritu de Samuel. La sombra del profeta aparece y no trae consuelo, sino una sentencia de muerte: mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Saúl se desploma en la tierra, consumido por el miedo. Ya no es el gigante que sobresalía entre el pueblo, es un hombre roto que sabe que su tiempo se ha agotado. Mientras el sol comienza a salir sobre el valle de Jezreel, los ejércitos chocan en una batalla que definirá el futuro de las 12 tribus. La caída del cedro. La batalla en el monte Gilboa es una carnicería. Los filisteos ganan terreno y sus arqueros causan estragos. Jonatán, el alma gemela de David, cae muerto en el campo de batalla, junto a sus hermanos. Saúl, herido gravemente por las flechas y temiendo ser capturado y torturado por los filisteos, le pide a su escudero que lo mate. Ante la negativa de éste, el primer rey de Israel se arroja sobre su propia espada. Los filisteos encuentran su cuerpo, le cortan la cabeza y cuelgan sus restos en los muros de Bet-San como trofeo. El hombre que empezó como la esperanza de una nación termina como una advertencia trágica en los muros de una ciudad enemiga. La corona de Israel está tirada en el barro, esperando a ser recogida. El cantar del arco. La noticia llega a David en Ziklag. El mensajero espera una recompensa por traer la noticia de la muerte de su enemigo, pero David se rasga las vestiduras y llora. No hay celebración, solo un luto profundo por su amigo Jonatán y por el ungido del Señor. David escribe uno de los poemas más desgarradores de la historia, el lamento por Saúl y Jonatán. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte no fueron separados. El libro de 1 Samuel termina aquí, con una nación derrotada, un trono vacío y un joven pastor que ha pasado de las ovejas a las cuevas, y de las cuevas a la puerta de su destino. El tiempo de la preparación ha terminado, el tiempo del reino ha comenzado.